Qué bueno. Pueden tomar asiento. Saludamos a las personas que están ahí conectados. Qué bueno que estén en la casa del Señor. Vamos a seguir con la serie de la adoración. Y hoy el título se llama El llamado a la verdadera adoración. Dios nos está llamando a que podamos entender la verdadera adoración. Y uno mata a 1000, ¿verdad? ¿Y dos a cuánto? A 10.000. Uno mata a 1000 y dos a 10.000. Ahora, el Espíritu Santo me ministraba de esto, pero ahora llevémonos a la adoración. Cuando nosotros adoramos, cada quien adora, se va uniendo y uno va matando a 1000, cada uno individualmente hablando, pero cuando nosotros venimos acá a la iglesia y adoramos, se prende un fuego, porque cada ustedes es una llama que se va a ir encendiendo, que se va a ir prendiendo. Entonces nosotros se crea la atmósfera mayor, con mayor poder, con mayor milagro. ¿Por qué? Con mayores señales. ¿Por qué? Porque uno mata a 1000 y dos 10.000. O sea, si nosotros nos unimos en la adoración, eso crea la atmósfera bloom, explosiva. Entonces, hoy usted tiene que venir con la intención de adorar. Que todos, cada uno, adoremos al Dios Todopoderoso y eso crea la atmósfera. Amén. Los adoradores que Dios busca a que lo adoren tanto en la adoración pública como en la adoración privada. La adoración pública se da en el contexto de la iglesia, cuando nos reunimos como cuerpo para adorar a Jesús. Hay dos tipos de adoración: la adoración pública y la adoración privada. Y ahorita vamos a hablar de la pública. Eso se da cuando venimos acá a la iglesia, cuando nos venimos a reunir a adorar a Dios. Y miren lo que dice la palabra en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos uno a otro. Y mucho al ver más que el día se acerca. Dice no, que no dejemos, que no tenemos que no debe ser una costumbre no ir a la iglesia, no venir a la iglesia, porque allí pasan cosas extraordinarias. Entonces nosotros decimos que está de más venir a la iglesia. Decimos, no importa si hoy no vengo, si voy todos los domingos. Si un domingo no voy, no importa. Si no vengo un miércoles, no importa. No, porque cada uno de estos días Dios ha preparado para nosotros mostrar su gloria. Pero nosotros tenemos que preparar eso, que venir para que eso suceda. Amén. Y en Salmo 133, verso 1 en adelante. Salmo 133, verso 1. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y como un buen aceite que baja desde la cabeza hasta la barba y la barba de Aarón, hasta los bordes de su vestidura. Cuando nosotros estamos en armonía, aquí nos habla que va a pasar, que va a descender el fuego, el aceite. ¿Qué es el aceite? La unción. De la barba de quién? Del sacerdote. Pero por eso necesitamos, estamos como en armonía. Venir acá a la iglesia para que la unción pueda bajar a través del sacerdote y del pastor y llegar a todo
Entonces nosotros, cuando eso pasa, pasan cosas maravillosas porque Dios te está renovando con su unción. Amén. Dice, y mire, en 2 Crónicas 7:1. 2 Crónicas 7:1. Dice, cuando Salomón terminó de construir el templo. Y mira lo que hizo Salomón. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y a las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó ¿qué? La casa. ¿Por qué? Porque estaban allí adorando en el templo. ¿Dónde estaban? En el templo, adorando a Dios. Y la gloria de Dios, ¿qué pasó? Cayó. Entonces nosotros tenemos que crear que la gloria caiga en la iglesia. Amén. Dice el verso 2, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Dios por la gloria de Jehová que estaba llenando la casa. Los sacerdotes ni podían entrar por la gloria que había, por la gloria que se estaba posando. Entonces, pero ¿por qué? Entonces nosotros somos los que podemos crear ese escenario de que nosotros tengamos que rendirnos delante de la gloria de Dios, que nosotros no podamos nada, quedarnos inmóviles de la gloria que podemos hacer. Y mire, y dice el verso 3, y cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron en rostro al pavimento y adoraron. Se postraron rostro al suelo, al pavimento, y adoraron a Dios. Porque la gloria no podía tenerlo. Entonces nosotros, está la gloria sucediendo muchas veces y ni hacemos nada. Está la atmósfera de gloria y nosotros no hacemos nada. No nos humillamos, no nos rendimos delante de Él. Y la atmósfera está poderosa. ¿Qué pasó cuando Jesús, Pedro, vio los milagros que hizo Jesús? Se puso delante de la pesca. Se puso a ver la gloria de Dios. Entonces nosotros no nos rendimos nada. Venimos acá, vemos lo que Dios está haciendo y nada. No pasa nada. Tenemos que nosotros rendirnos delante de Él. Y dice, y alabando a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Quién no puede decir aquí que la misericordia de Dios es para siempre? Porque siempre ha estado ahí extendiéndonos la mano. Siempre ha estado allí mostrándonos su bondad, lo bueno que Él es. Entonces nosotros tenemos que saber eso y adorar a Dios. Amén. Este es otro ejemplo de adorar, cuando estamos adorando en público. Hay aquí otro. En Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos. Como le decía, cuando venimos acá tenemos que estar unánimes. Porque uno mata ¿cuánto? 1000. Si cada uno quiere hacer su cosa, va a matar 1000. Pero si no unificamos, va a suceder algo mayor. Porque la atmósfera va a ser más grande. Pero si cada uno va tirando para lo suyo, no vamos a ver la gloria de Dios como se tiene que ver. Miren, entonces dice el verso 2. Por estar ellos unánimes, miren lo que pasó. Dice, y de repente vino del cielo un gran estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y vino qué? De repente. Pero porque estaban todos como unánimes. Estaban todos juntos. Y es difícil estar unánime, pero claro que sí es difícil.
porque cada quien va a lanzar por lo suyo, pero que nosotros hoy nos podamos unir para adorar al Rey. Como los discípulos se unieron para adorar, y ellos vieron la atmósfera, cómo cambió, cómo vino a ser de repente, porque cuando adoramos, vienen los de repente de Dios. Cuando a nosotros adoramos, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Vino un de repente. ¿Qué vino? ¿Qué? Un terremoto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban adorando. Entonces, cuando nosotros adoramos, provocamos que vengan esos de repente de Dios. Dice, la cual llenó toda la casa. En la otra vez también, ¿llenó qué? Todo el templo. No podían ni pasar de lo que estaba llena del templo. Y aquí también llenó también la casa. Entonces, hoy nos vamos todos pero llenos de Dios. Amén. Dice, y el verso, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Como de fuego, asaltándose uno sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu Santo le daba. Se manifestó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por estar unánime, por estar juntos. Se manifestó la gloria, 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 poderosa. Amén. Y hay cosas, ahí está otro ejemplo, donde se manifestó la gloria de Dios en público. Entonces nosotros tenemos que entender que hay adoración pública y hay adoración privada. Entonces, hay alguna gracia y bendición de nuestro Padre que nos da únicamente cuando nos congregamos como creyentes para adorar a Dios. Hay algo que Dios desata cuando estamos en familia, aquí en la iglesia. Hay algo que Dios rompe cuando adoramos aquí en la iglesia, porque no es lo mismo adorar en tu casa que adorar aquí en la iglesia. No es lo mismo como ver una película. Usted puede ver una película en su casa y es la misma película, pero y usted va al cine aquí a pagar la película que usted la puede ver en su casa. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y es la misma película. O sea, usted va a decir la misma palabra quizás, usted va a hablar o va a escuchar o se va a estar conectando en la transmisión. Mas no es lo mismo. Y usted ha experimentado, o usted lo ha visto, y que cuando usted no viene y se conecta al servicio, no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, una vez dije yo, yendo por una actividad, y dije yo, no, vamos a verlo en live, así por la transmisión, y yendo por una actividad, y digo yo, gracias Señor, que pude venir. Porque lo que se sintió en ese fue algo maravilloso. Entonces, y no es lo mismo, y después lo vi, no es lo mismo, no fue lo mismo. Porque no es lo mismo cuando uno está aquí. Entonces nosotros tenemos que crear y procurar venir a la casa de Dios. Amén. Dice, ahora, la adoración privada es la intimidad personal con Dios. Vamos a Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando oyes, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Esto cuando nosotros tenemos que adorar a Dios en privado, que la gente no nos vea, que la gente nos diga para nosotros decir que somos los mejores. Miren, y miren el verso 7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería sean escuchados. Nosotros pensamos que adorando a Dios con vanas palabrerías, o sea, hablando bien, pensamos que Dios nos va a escuchar. Entre más pensamos que entre más hablemos, no. Nosotros es rendirnos nuestro corazón.
Porque esa dice que esa va a ser su recompensa, que todo el mundo lo escuche, más nada. Pero recompensa del cielo no va a tener. Y habla bastante, pero no está adorando. Solamente él van a por la bella. Y eso no tiene que ser así. Amén. Ajá. La adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. Las dos son importantes. No se puede dejar de hacer una por hacerse la otra. Yo tengo que tener la adoración de fe como la adoración en mi casa, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Dice en Éxodo 17:6. Éxodo 17:6 dice que esto fue el fin con que Dios lo sacó al pueblo de Israel. Dice, y luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirle, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora no los has escuchado. Pero dice, esta es, quiero que dejes de ir a mi pueblo. ¿Para que qué? Para que me adore. ¿Dónde? En el desierto. Nosotros tenemos que adorar y también en el desierto. Porque no queremos adorar en el desierto. No queremos adorar en el problema. Tenemos que adorar en el desierto. Amén. Ajá. Y vamos a Mateo 4:10. Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Satanás vino a tentar a Jesús y le presentó todos los reinados que él, todo. Le dijo, si me postras y me adoras, yo todo eso te lo voy a dar. Ahora, si nos fuesen y nosotros fácilmente adoramos a quien tenemos, vamos, adoramos a quien tenemos que adorar. Una vez escuché un testimonio de, no me acuerdo cómo se llama, un cantante que antes hizo un pacto con Satanás para que la fama creciera. Un pacto con Satanás. Y la mamá era cristiana. Y la mamá oraba por él. ¿Y saben por qué se salvó? Porque lo secuestraron. Porque la fama se estaba creciendo. Y lo secuestraron. Y cuando lo apuntaron, porque le iban a matar, le dijo que si era cristiano. Le dijo que sí. Porque su mamá estaba. Y por eso le dijo, se fue. Y ahorita canta ya canciones para Dios. Pablo Olivares, creo que se llamaba. Y ahorita canta. Entonces, nosotros, si el enemigo nos presenta tantas cosas, nosotros nos rendimos delante de él. Nos rendimos. Tantas cosas que nos ofrece el enemigo. Entonces, pero no tenemos que adorarle a él. Tenemos que adorar al Todopoderoso y servirle es a él. Y dice, y el diablo entonces le dejó. Entonces el diablo que hizo se fue. ¿Por qué? Porque no había chance. No había manera ya de que Jesús cayera en eso. En Mateo 15:8. Mateo 15:8. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está como lejos. Habla, se expresa muy bonito, pero su corazón nada que ver con mi adoración. Habla, pero su corazón no está ahí. Está en la iglesia, pero su corazón no está aquí. Viene acá a los domingos, pero su corazón no está aquí. No me honran. Entonces, eso lo dijo Jesús. Dice,
Y el verso 9 dice, y en vano me adoran. En vano me adoran. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de Dios. Estamos en vano. Dice, sus enseñanzas, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, las enseñanzas que ustedes están haciendo son reglas humanas. Entonces, en vano, y Jesús no te da la adoración que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no la estás haciendo correctamente. En vano estás haciendo eso. Es en vano. No hay. Y dice en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice, el Señor dice así, este pueblo está cerca de mi boca, a mí con la boca, y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano. Su adoración es solo un mandamiento humano. Ahora, esa no es la que a Dios le gusta, porque están lejos de Dios. Por eso que yo decía, nosotros no podemos enseñarte a conocer a Dios. Tú tienes que experimentar conocer a Dios. Tú mismo. Y a través de la adoración podemos conocer a Dios. Porque estamos muy lejos de Él. Y venimos acá a la iglesia, pero estamos lejos. No, es que estamos cumpliendo, o sea, adoramos como se nos ha enseñado muchas veces, o de forma repetitiva. Y no debemos adorar así. Debemos adorar con entendimiento, no por costumbre. Adorar con el corazón derramado delante de Dios. Porque si yo no derramo, no va a pasar nada, no sucede nada. Amén. En 1 Corintios 2:14 dice. 1 Corintios 2:14 dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que es natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque estamos como en la carne. Estamos solamente andando y militando conforme a la carne. Y si yo estoy constantemente conforme a la carne, no voy a poder entender lo espiritual. Es más, lo critico. Es más, me pongo en contra de eso. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. ¿Cuántos milagros las personas critican? ¿Cuántas cosas suceden y la gente lo critica? ¿Por qué? Porque está en la carne. No, su capacidad mental no la va a atender nunca. Esto es algo sobrenatural que no se va a poder entender. Igual pasa con la adoración. La adoración, si nosotros nos dejamos mover por lo que sentimos, por la carne, no va a pasar nada. Nosotros tenemos que adorar en el espíritu, no en la carne, en el espíritu, porque Dios es espíritu y necesitamos es adorarle, es en el espíritu, porque la carne para nada. Dice, porque para Él son locura. Para Él, esas cosas espirituales, que la gente se llena por Dios, que la gente se caiga, que la gente llore, que la gente caiga, eso para Él es locura. Que la gente reciba milagros, eso es para Él locura. ¿Usted no ha escuchado a personas así? Yo y mucho. Desde sí, muchísimo. ¿Cuántos videos no hay criticando a los milagros? ¿Cuántos videos usted no escucha criticando los milagros? ¿Por qué no van a entender? Porque es que nosotros, si usted se pone a entender lo que dice Dios, es loco. Porque, ¿qué dijo Jesús cuando iban a pagar los impuestos? Pi, lanza y lanza un pi. Y eso es lo que tiene dentro de la monedita.
Con eso pagas tus impuestos. Yo, una moneda ahí adentro del pez. Es loco. Pero claro que es loco. O sea, ¿ustedes saben qué? ¿Dónde va? No, voy a pescar. ¿Para qué? Lo que va adelante, eso es lo que voy a pagar yo mis impuestos, lo de Jesús. No te van a llamar que estás loco. Porque son naturales. Pero si nosotros somos del Espíritu, vamos a entender las cosas del Espíritu. Entonces, para yo poderme llenarme del Espíritu, tengo que adorar. Para que el Espíritu se aumente, se ponga fuerte, yo tengo que adorar. Porque hasta hay dos gigantes que están entre nosotros. La carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu. Que están luchando constantemente para ver quién gana. Entonces, nosotros somos lo que tenemos es que ver. Amén. Ajá. Dice, y no la pueden entender. ¿Y qué pasa? Y no la pueden entender. ¿Por qué? Porque son locura. Eso les estalla el casco. Aquí hay unos cuantos que nos estalla el casco Dios, pero bueno. Dice, porque se ha de discernir espiritualmente. Porque eso se ha de discernir espiritualmente. ¿No basado en qué? En la carne. Eso se va a poder entender bajo el espíritu, no bajo la carne, bajo las emociones. Si Noé, cuando fue a construir el arca, imagínense la locura también. Todo el mundo, ¿qué estás haciendo? Un arca porque va a llover. Pues si nunca ha llovido. ¿Cómo va a llover? Sí, ¿qué es eso? Cuando cae agua, ¿cómo? Y estaba construyendo un gran 100 años, construyendo y viendo la gente llevándolo loco. 100 años construyendo eso. Y con su familia construyendo, viendo. Y nada que pasaba. 100 años ahí. Loco, pero claro. Entonces, si nosotros no sabemos discernir espiritualmente, nos llevamos. Porque nos dejamos influenciar de lo que dice la gente que no entiende. Porque son la gente que no entiende, nos dejamos cambiar lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Porque ellos no lo entienden. Si Noé hubiese dicho, no, Señor, ellos tienen razón, nunca ha llovido, Señor. ¿Cómo va a pasar eso? Se hubiese muerto toda su familia también. Por escuchar, si hubiese escuchado esas voces que le decían, eso no se va a poder. Porque son cosas locas que Dios hace y que causa la adoración. Amén. Amén. Sigamos aquí en Juan 4:19. Juan 4:19. Dice, y él le dijo, mujer. La mujer le dijo, Señor, me parece que es un profeta. Porque le había dicho que los 5 maridos que tenía no era ninguno de ellos. Y ella supo que era un profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella estaba enfocada en lo eterno, la forma eterna de adorar a Dios. Y ella estaba viendo el templo, estaba viendo cómo estaba viendo Jesús. Jesús quería llevarla, que ella iba a ser el templo, que cada uno de nosotros iba a ser el templo. Dice, Jesús les dijo, mujer, si cree, la hora viene de cuando en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hay un nuevo pacto y ahora no solamente se adora en el templo. Jesús le estaba cambiando todas las perspectivas de cómo adorar, porque anteriormente se hacía de una forma y Jesús le dijo, anteriormente solamente se hacía de esto. A Jesús le dijo, no solamente así, sino también ahora ustedes
pueden adorar no solamente en el templo. Amén. Dice, mas la hora viene y la hora es que cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Porque el Padre tales adoradores busca. Imagínense que Dios, qué tan poquito sea la cantidad de adoradores. Porque si Dios está buscando, es porque hay poquito. O sea, hay pocas personas que adoran en espíritu y en verdad. Hay pocas personas que se rinden delante de Él. Hay pocas personas, porque si Dios está buscando, anhelando que eso suceda, entonces hay pocas. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. Si yo soy ese adorador, ese que Dios me está buscando, porque tengo que convertirme en ese adorador que adore en espíritu y en verdad. Amén. Dice, porque Dios es espíritu y los que la adoren en espíritu, en verdad, es necesario que lo adoren. Lo vamos a adorar ¿dónde? Es con el espíritu. Porque Dios es espíritu. Amén. Y en Hechos 15, 16. Hechos 15, 16. Dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. El tabernáculo de David. Y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Dios le gustó muchísimo el tabernáculo de David. Lo que David hizo, lo que David provocó en la adoración. Y entonces eso Dios quiere que eso se vuelva a levantar. Porque el tabernáculo no se va a levantar de nuevo, o sea, físicamente, no se va a construir otra vez como se hizo, no, sino que nosotros seamos ese tabernáculo caído de David, donde, miren, ¿saben cuál es el libro que más la gente se sabe? ¿Cuál? Salmo. ¿Cuánta gente tiene la Biblia en su casa abierta? Son salmos. La mayoría, padrecito. ¿Y saben quién escribe la mayoría de los salmos? Terrible. Porque él tenía un corazón que adoraba a Dios, que se rendía, no importando las condiciones, no importando, y él se expresaba. Y nosotros tenemos que saber también expresarnos delante de Dios, aun cuando Dios sabe las cosas. Dios sabe todos tus problemas, porque Dios lo sabe todo. Y David igual te lo decía en los salmos. Todos los problemas los expresaba David, porque eso saca el peso. Entonces nosotros, aunque Dios lo sepa, reinarnos, expresándonos delante de Dios. Amén. Y convirtámonos en ese tabernáculo, que nosotros podamos levantarnos, ese tabernáculo por mi vida, que yo sea ese tabernáculo caído de David, que Dios quiera estar conmigo, que cuando nosotros la adoremos, porque miren, Dios no tiene favorito, Dios es íntimo, Dios no tiene favorito, pero sí tiene íntimo. Cuando nosotros adoramos, nos vamos convirtiendo en íntimos de Él, no en favorito, en íntimo, y Dios nos comienza a mostrar las cosas, nos comienza a hablar, comienza a pasar cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros nos levantemos ese tabernáculo caído. Amén. Despedimos a las personas que están ahí en la comisión.